Vamos a meditar una porción de la Escritura en esta mañana, el día miércoles, en el estudio bíblico, que esta semana fue el día jueves. Habíamos estado viendo el contraste entre la ley y la gracia. Dijimos, no es un tema menor al considerar las veces que el apóstol Pablo hace mención acerca de la diferenciación. Y como hijos de Dios tenemos que conocer qué función cumple la ley, para qué fue dada, y si la ley es para los creyentes hoy. Y eso estamos considerando en el estudio, así que si quieres saber, venga al estudio y ahí vas a ver. Igualmente nuestro hermano Marco ya subió al canal, así que ahí está la predicación anterior. Pero lo que vamos a ver hoy, otro tema que el apóstol Pablo hace mención acerca de las manifestaciones de nuestro viejo hombre y el daño que causa en la obra de Dios y en la familia de la fe. Y vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 4. Habíamos dicho que a través de la palabra de Dios vamos conociendo a nuestro Dios. Eso es realmente lo más importante. Conocer qué piensa nuestro Dios. Porque nosotros todos llegamos al Evangelio, la mayoría no tenemos idea de lo que es una Biblia, y tal vez si alguien fue religioso, tiene un vago conocimiento de Dios. Pero luego, a través de la Escritura, comenzamos a conocer a nuestro Dios, sobre todo cómo Él piensa, cómo Él opina. Y en la medida que vamos creciendo, nuestro sentir es agradar a nuestro Dios. ¿Cómo le vamos a agradar si no sabemos lo que Él piensa? Así podemos tomar el ejemplo también de lo natural. Cuando amamos a alguien, queremos agradarle y para eso tenemos que tener una charla, un diálogo, saber qué opina, qué cosas les gustan, y así. Y cuánto más en lo espiritual también. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Éfesos, capítulo 4, y el verso 31. Efesios capítulo 4, verso 31 en adelante, dice así la palabra de Dios y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo hace énfasis en sus cartas para diferenciar la ley y la gracia, pero también encontramos en las cartas de Pablo la diferencia entre nuestra vieja vida y la nueva vida en Cristo. Solo en las cartas de Pablo vemos tan abundantemente esta enseñanza para saber diferenciar. Y como dije, nosotros a través de la Biblia conocemos a nuestro Dios. Pero también la palabra de Dios revelada nos va a mostrar nuestro viejo hombre. Porque a veces pasan los años y no nos conocemos a nosotros mismos. Conocer a otro es fácil porque yo le miro y yo digo, sí, la hermana, el hermano. Pero no nos conocemos a nosotros mismos. A veces tenemos el concepto de que somos buenos o que somos correctos. Yo no soy como los otros. Pero la palabra de Dios se revela a nuestra vida y podemos luego decir, como dijo Pablo, miserable de mí. Dice. A veces pasan años hasta que decimos eso y a veces no lo queremos decir. Es fácil decir miserable otro, pero miserable yo. La palabra de Dios nos va a mostrar la condición de nuestro viejo hombre. Aquí en el libro de Éfeso, Pablo hace mención de nuestro viejo hombre viciado.
no tiene potencia contra las tentaciones. Así es el viejo hombre. Por eso la palabra de Dios enseña que la única solución es que la vida de Cristo crezca. No hay otra solución. No hay esfuerzo, no hay método, no hay sanidad interior, no hay nada de eso. Solo la vida de Cristo desarrollándose bajo el poder del Espíritu Santo. Eso sí va a traer un cambio total. Nos va a preparar para la eternidad, pero también en esta vida vamos a alcanzar victoria. Dice aquí esta porción que leímos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas estas son manifestaciones de nuestro viejo hombre. Y lo que tenemos cierto tiempo en el Evangelio, conocemos, hay muchos hijos de Dios que están orgullosos de su manifestación natural. Yo a veces así escucho, dice, yo soy así, y ya me conocieron así. Bueno, no creo que al Señor le agrade mucho y a los que le rodean menos aún. Aprender a conocer nuestras manifestaciones para juzgarlas. Es fácil ver la manifestación de otro. Los esposos sabemos la manifestación de nuestra esposa. Es tan fácil. O de nuestros hijos. Pero ¿qué hay de mi vida? Y dice, aquí Pablo utiliza esta palabra, quítense. Quítense. En 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 7. Otra vez encontramos una palabra que habla de una acción. Y para que haya una acción hay que reconocer. Yo recuerdo en el pasado, cuando fue la guerra, una de las cosas que nos enseñaban era reconocer al enemigo, porque se podía camuflar. ¿Cómo podíamos hacer para identificarlo? Y había técnicas para identificar a alguien, haciéndole preguntas sobre cosas que solamente los argentinos conocemos. Bueno, ¿cuánto más en lo espiritual? Tenemos que conocer a nuestro enemigo. La mayoría reconocemos enseguida a Satanás y su ejército, pero ¿qué hay de nuestra carne? De nuestra carne. Mire cómo dice Pablo aquí, 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta levadura, dice aquí Pablo, de malicia y de maldad. La levadura habla de falsa enseñanza. Y toda enseñanza que desvirtúa la obra de Cristo es una enseñanza leudada. Por eso los Gálatas fueron tan duramente corregidos. De eso habla esto. Pero nos llama la atención que volvemos a encontrar por segunda vez esta palabra, malicia. Malicia. La definición de esta palabra, que encontramos varias veces en la Biblia, como vamos a ver, es mala disposición de ánimo hacia otro, generalmente escondido en una apariencia engañosa. De eso habla la malicia. Y como dije, es una de las manifestaciones de nuestra naturaleza. Pablo a los hermanos de Efesios le dice, quítense. Y aquí a los corintios le dice, limpiaos. Para los que toman nota, capítulo 14, verso 20, dice que en cuanto a la malicia debemos ser niños. Niños, sea una actitud inocente. Pero en nuestra vieja creación no hay inocencia, sino a veces escuchamos, alguien tiene un proyecto, le deseamos lo mejor, pero por dentro no le estamos deseando realmente lo mejor.
No, ni nos interesa. Bueno, tenemos que aprender a juzgar. Colosenses capítulo 3. Hay una cosa muy interesante que ahora vamos a ver. Esta palabra malicia fue traducida del griego. Y es una palabra que en el griego es la palabra kakia. Kakia. Ahora vamos a ver qué es. Vamos a leer primero Colosenses capítulo 3 y el versículo 8. Colosenses 3, verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Otra vez vemos que es una manifestación de la vieja creación. Esta palabra, como les decía, la palabra kakias, o del griego kako, es un ser mitológico. Mayormente se lo adoraba en Roma. Y era el ser mitológico más sucio de toda la mitología de la antigüedad. Se caracterizaba por ser un sucio y un depravado. Y se lo caracterizaba siempre vomitando llamas de fuego y humo, y en su caverna donde él vivía, dentro de toda suciedad, estaba lleno de cadáveres tirados. Y de ahí viene esta palabra, malicia, algo repulsivo. Por eso Pablo lo asocia a nuestro viejo hombre y dice, deja eso tan desagradable. A veces no nos damos cuenta, por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre. Nosotros anhelamos formar parte de la primer fila con los vencedores. Bueno, entonces tenemos que aprender a juzgar nuestras tendencias. Despojados del viejo hombre, dice. Mateo capítulo 22. Vamos a ver qué ocurrió con el Señor Jesús. Mateo capítulo 22 y el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y note lo que dice el verso 18. Le habían acariciado bien al Señor, porque las palabras que le dijeron realmente eran unas palabras de honra. Pero ¿qué dice el verso 18? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Dios conoce la malicia. Eso está en nuestra vieja creación. Como dije, a veces pasan años y no queremos reconocer que somos así. Escuchamos una cosa y ya lo damos por hecho. Y nuestra vida todo el tiempo se refleja en espejos, que son los que a nosotros nos agradan. No sabemos si es cierto o no, pero lo dijo fulano y yo lo repito. Bueno, malicia. Que el Señor realmente nos libre. Dice el apóstol Pablo, los injustos no heredarán el reino de los cielos. No está hablando de salvación. Está hablando de actitudes y comentarios injustos. Escuchamos algo y lo repetimos. En vez de orar al Señor, no. Nosotros mismos somos partícipes también. Tito capítulo 3 nos muestra que es una manifestación de nuestra vieja creación. Carta de Tito, capítulo 3. Y el verso 3, mire cómo dice.
carta que Pablo escribe a Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Esta palabra rara significa que tenemos debilidades manifiestas, concupiscencia, o antojos desmedidos, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciendo unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esa es manifestación de nuestra vieja vida. Ahí estaba este ser tan repulsivo, el viejo hombre, identificado con este ser mitológico, sucio, depravado, incendiando todo con la lengua. Y así a veces los hijos de Dios también. Una de las manifestaciones en un corral donde hay ovejas tiene que haber tranquilidad. Y a veces nosotros mismos armamos un lío importante. Vamos a ver, en la Biblia hay muchos ejemplos, pero vamos a ver uno que es muy conocido en el libro de Génesis. La familia de José. ¿Qué manifestaron ellos? Bueno, ellos manifestaron la malicia. Y primeramente, ¿dónde se engendró? Génesis capítulo 50 y el versículo 20. Creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que aconteció. Dice que se pusieron de acuerdo los hermanos de José y lo vendieron. Primero lo querían matar, pero uno se opuso. ¿Y dónde comenzó todo este plan? Bueno, aquí la Biblia lo dice. Capítulo 50 y el versículo 20. Génesis 50, verso 20, dice, vosotros pensaste mal contra mí. Ahí comenzó a manifestarse la malicia, en los pensamientos. Y así también en nuestra vida. Decimos una cosa, sonreímos, pero pensamos otra cosa. Bueno, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gracias a Dios por su intervención. Pero la malicia se manifiesta así, una hipocresía y un deseo de que al otro le vaya mal. Como dije, eso no es de la nueva creación, es de la vieja creación. Y tenemos que aprender. A veces, atrás de una gran sonrisa hay una gran hipocresía. Ojalá que todos podamos ser realmente sinceros. Hechos capítulo 8. La vida de Cristo desea lo mejor para todos, sobre todo para el pueblo de Dios. Pero Dios desea para todos. Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y a veces escuchamos cada comentario. No, dice, ¿por qué impío? Pobrecito, se va al infierno y encima parece que le estuviéramos deseando lo malo. Ojalá que Dios bendiga a toda la humanidad. Y sobre todo que puedan conocer a Cristo, que es la más grande bendición. Pero nuestra parte no es maldecirle, ni desearle mal a nadie. A veces me da tanta tristeza a los niños por ahí. No conocen a Dios y mucho lo desprecia, dice. No, dice, porque no son creyentes. Y bueno, nosotros tenemos que orar, sinceramente, por ello. Libro de los Hechos, capítulo 8, y el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento. Mira dónde comenzó esta conversación. Te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Qué tremendo! Uno dice, bueno, ¿es algo histórico que pasó? No, esto sigue pasando hasta el día de hoy. Hay muchos que creen que por su posición económica puede tener algún beneficio extra en el pueblo de Dios. Y estoy hablando del mensaje de gracia. Los que conocemos ya sabemos cómo es esto. Sin embargo, eso también es malicia. Nosotros somos hijos de Dios, somos todos por igual. Acá no hay billetera, no hay chequera, no hay nada. Somos todos hijos de Dios. Y lo único que vale en nuestra vida es la vida de Cristo. Después no hay nada más. No vaya a dejar que el enemigo le haga ver otra cosa. Eso es todo. La vida de Cristo, las cosas espirituales. Pero eso es totalmente por gracia, no es por dinero. Yo a veces observo, hermanos de año, cuando ve llegar a alguien de mucho dinero, ya la actitud es otra. Por ahí viene uno en bicicleta, bueno, lo dejan por ahí. Bueno, pero que el Señor nos ayude realmente a juzgar esa tendencia que, como dije, está en nuestra carne. Está en nuestra carne. Yo siempre digo, qué agradables son los hermanos que vienen en 0 kilómetros. Es mucho más agradable que un hermano que viene caminando. Bueno, pero eso es una idea de mi viejo hombre. La vida de Cristo no piensa así. Bueno, este hombre, Simón, fue reprendido. De este texto viene la palabra simonia. Simonia, que es la expresión que se utiliza cuando se comercializa con los santos. Se aplica mayormente a los religiosos, pero a veces en el pueblo de Dios también encontramos así, comerciando, haciendo plata con las cosas de Dios. Que el Señor realmente nos libre. Nosotros creemos que el mismo Dios de la antigüedad que proveyó a Israel de lo necesario va a seguir proveyendo hoy. Dios tiene su forma y esa forma no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Nuestra parte es orar y creer. Orar y creer. A veces oramos pero no creemos. No, las dos cosas, orar y creer. Gracias al Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Mateo capítulo 5. Porque vamos a descubrir la malicia en nosotros y en los que nos rodean también. Mateo capítulo 5 y el versículo 44. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. Dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Si la palabra de Dios es tan clara en cuanto a nuestros enemigos, ¿cómo será en cuanto a nuestros hermanos? Amad, dice. Esa es la manifestación de la madurez. El que ama desea lo mejor para el otro. Como vimos varias veces en el mundo satánico, en el satanismo, la competencia, la característica. Por eso este mundo es súper competitivo, porque está manejado por Satanás. Y a veces ese espíritu se trae a las iglesias también. Nosotros somos mejores, dice. Acá tenemos mejores cosas. Cuidado con eso. Eso no es de Dios, diabólico eso. Y dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos.
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias al Señor. ¿Cuál es nuestra parte? Amar y orar. Amar y orar. Mire si tenemos trabajo. A veces demasiado daño causa el enemigo, porque en vez de ponernos a orar, nos ponemos a opinar. Bueno, vamos a ver un poco más antes de finalizar. Santiago capítulo 1. Si bien esta carta, sabemos, no está dirigida a la iglesia, pero tenemos enseñanza. Hermosa enseñanza que podemos aprovechar. Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. Todo el tiempo hemos estado viendo, quítense, limpiaos, despojaos. Ahora acá encontramos la expresión desechar, dejar de lado. Es una de las acepciones de la palabra griega que se utiliza para sacarse la ropa. O sea, sacarte la ropa del mugriento, eso quiere decir, porque esa palabra viene de ese ser mitológico que era caracterizado porque todo lo incendiaba y todo lo ensuciaba. Y así es nuestro viejo hombre. ¿Cuánto incendio hace por ahí? ¿Cuán desagradable es? Y dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya vimos que esta expresión no habla de alguien que no es salvado, sino alguien que está siendo transformado. ¿Cuál es la solución? Primeramente, reconocer qué cosa hay en mi corazón. Porque si no reconocemos, nunca vamos a orar para que el Señor nos libre. A veces pensamos que los otros son. Pero aquí vemos a Santiago, dice, desechando toda inmundicia. Yo me imagino el cuadro de ese ser tan desagradable. Y a veces no lo vemos así a nuestro viejo hombre. Lo invitamos. A veces hasta orgullosos estamos del mugriento ese. Bueno, dice, pero desechalo, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oh, gracias al Señor. Pedro, vamos a consultarle a Pedro y con este vamos a finalizar. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 1. En casi todos los escritores encontramos algo referente a la malicia. Aún Juan en sus cartas también habla acerca de la malicia. Y dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, desechando pues, ¿qué cosa? Toda malicia. Otra vez con la malicia. Todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esta palabra detracción significa todo aquello que hace volver atrás. A veces nosotros con nuestros comentarios espantamos a los creyentes. Alguno dirá, si este va a la iglesia y piensa así. Bueno, desechemos todo eso, dice. Engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones.
¿Y qué solución ofrece Pedro? La misma que Santiago. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Siempre llegamos a la misma conclusión. ¿Cuál es la solución a nuestras manifestaciones naturales? Que la vida de Cristo crezca. No hay otra forma. No hay sistemas mágicos, no hay nada que el ser humano se le ocurra, no hay psicología. No. Solamente la palabra de Dios va a hacer crecer la vida de Cristo. Pero tenemos que aprender a reconocer para juzgar esa tendencia de nuestro mugroso viejo hombre, tan desagradable. Convive con nosotros y pasa como, no sé si alguna vez estuvo cerca de una curtiembre. Al principio nos choca y después ya nos acostumbramos. Cuando viene alguien, se agarra la cabeza, dice, ¿qué olor que hay acá? Nosotros estamos acostumbrados. Y así pasa también con nuestro viejo hombre. Años y años haciendo libretos de nuestras desgracias, de nuestros incendios, de nuestras tragedias familiares, congregacionales. Pero qué bueno si tomamos una decisión, como encontramos aquí, de ya desecharle de nuestro plan. Dios ya lo desechó hace 2000 años y nosotros también podemos hoy tomar esa decisión. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Enseguida vamos a empezar a notar cuando realmente deseamos lo mejor para nuestros hermanos. Por naturaleza somos mezquinos. Vemos a alguien con algo nuevo, natural o espiritual y enseguida está la envidia. Bueno, pero si la vida de Cristo crece, vamos a decir gracias al Señor, que prosperá a mi hermano, que le podés llenar con tu Espíritu Santo, que le provee todo lo necesario. Eso va a agradar a nuestro Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre amado,